Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo de cerditos. Y como bien sabéis, los cerditos últimamente están funcionando súper bien. Tenemos en este canal varias secuencias que funcionan muy bien. Tenemos la del ataque por apuesta. Tenemos también la de los 3 cerditos individuales por apuesta. Pero en esta ocasión os voy a traer una secuencia para los que quieran apostar un poquito más fuerte. Para los que tengan bastantes tiradas. Si no tienes bastantes tiradas, puedes hacer la de un ataque por apuesta o la de los 3 cerditos individuales por una apuesta. Por cada apuesta, perdón. El caso es que si tienes bastantes tiradas, puedes hacer esta porque funciona bastante bien. Es una secuencia que he hecho muchos eventos, durante muchos eventos, aunque al final casi siempre, conforme ha ido avanzando el evento, he ido haciendo al final la del ataque por apuesta, que me ha funcionado muy bien, o la de los 3 cerditos individuales. Así que si quieres, si te interesa, quédate y comenzamos, justo después de la intro. Pues es una secuencia bastante simple, como sabéis, yo intento traer siempre al canal secuencias de las que os podáis acordar y secuencias que sean sencillas de recordar. Así que vamos a ir con otra de ellas y esta secuencia es una de conteo. Vamos a empezar contando, pues decir también que en cerditos siempre, o sea, últimamente está funcionando así y tenéis que tenerlo muy en cuenta cuando paséis del por 400 y os salga o dos cerditos juntos o las 3 cápsulas, bajar al por 50 y empezar a hacer desde ahí la secuencia hasta que os salgan los 3 cerditos. Una vez que os salgan los 3 cerditos, reiniciáis y empezáis desde 1. Siempre que salgan los 3 cerditos, deberéis de reiniciar. Salga la apuesta 1, 2, 3, 15, da igual donde salga, pero siempre vais a tener que reiniciar. Así que después de dicho esto, espero que quede un poquito más claro. Vamos a empezar con la secuencia. Y en esta ocasión vamos a hacer secuencia de conteo, como he dicho. Vamos a hacer una secuencia que ya traímos en su canal, al canal hace un tiempo y que sigue funcionando igual. Y como he dicho, es secuencia para los que tienen que apostar muy alto, o sea, quieren apostar alto. Aquí yo voy a poner el máximo de 1500, pero puedes seguir apostando según tus tiradas y según cómo vayas viendo que esté funcionando tu ruleta. Siempre es cuestión de cómo vaya el juego. Y aparte de si controlas tu ruleta o si no controlas tu ruleta. Así que vamos a empezar. Y empezamos por 1, contamos 5. Subimos al por 2, contamos 5. Subimos al por 3, contamos 5. Subimos al por 15, contamos 5. Subimos al por 50, contamos 10. Subimos al por 400, contamos 10. Y ya el resto sería en el por 1500 hasta que salgan los 3 cerditos. Recordad lo que he dicho antes. Si os salen en el por 400, del por 400 para adelante, los dos cerditos juntos, que sabemos que en apuesta por 400 se iría multiplicado por 4 porque te dan 4 puntos los dos cerditos, o te salen las 3 cápsulas, bajamos al por 50 y lo mismo. Pues seguimos contando 10 en por 50, contaríamos otros 10 en por 400 y ya iríamos al por 1500 y tiraríamos hasta que nos saliesen los 3 cerditos. Como he dicho antes, podéis apostar más alto, es cuestión de ver cómo está funcionando el juego. Y nada, si tenéis controlada vuestra ruleta, podéis apostar hasta donde queráis. Siempre y cuando tengáis tiradas de sobra para apostar. Otra cosa muy importante, como siempre digo, mucha gente se queda sin tiradas y es porque no tiene suficientes cuando empieza la barra. O sea, para asegurarte, aunque sé y sabemos todos que te va a sobrar, asegúrate de no empezar una barra si no quieres empezar de cero y quieres tener tiradas para el siguiente evento. No empezar una barra si la barra te pide 40.000 y tú tienes 45.000. No vas a llegar, normalmente no vas a llegar, a no ser que tengas recursos por ahí guardados que no hayas gastado. Así que es muy importante eso para que no os quedéis sin tiradas. Y otra cosa también muy importante es lo que acabo de decir. Si te salen las 3 cápsulas, bajad por 50. Si te salen 2 cerditos, bajad por 50. Porque normalmente, no siempre, pero normalmente, cuando salen los 2 cerditos o cuando salen las 3 cápsulas, la secuencia empieza a alargarse. O sea, tenerlo muy en cuenta. Teniendo esos dos factores en cuenta, seguramente podéis avanzar muchísimo. Yo es la primera vez que voy a empezar cerditos de cero. Empezar de cero porque he estado probando una nueva secuencia para símbolos
y al final he avanzado más de lo que quería avanzar para poder dejar la cuenta a 0. Porque o sea, tenía ganas de ver cómo funcionan los cerditos a 0, porque muchos de vosotros me habéis dicho en comentarios que os ha funcionado bien, y digo, bueno, me gustaría probar algún evento de estos de cerditos a 0, que nunca lo he probado. Así que por eso mismo, pero bueno, lo más seguro es que también haga el vídeo mucho antes del evento, y los miembros del canal que siempre pongo aquí, los que estáis, no estarán actualizados. ¿Por qué? Pues porque el evento de símbolos lo voy a hacer lo que se dice ya, porque ahora lo tengo súper reciente y ahora me acuerdo de todo. Así que después lo que me ha pasado muchas veces que he hecho es que me he puesto, digo, venga, cuando se acerque el evento de símbolos, pues lo hago. Y después no me he acordado de la secuencia completa, no me he acordado bien de la secuencia. Aunque lo apunte, después no es lo mismo. Ahora la tengo súper fresca, ahora sé lo que puede pasar, lo que no puede pasar. Y por eso he pensado que voy a hacerla ahora. Justo cuando termine este vídeo, seguramente haga la secuencia de símbolos y la publicaré el mismo momento en el que salga el evento de símbolos, que será el de después de cerdito. Así que, dicho esto, vamos a repasar la secuencia súper rápidamente. Y nada, empezaríamos en por 1, contaríamos 5, subiríamos al por 2, contaríamos 5, subiríamos al por 3, volveríamos a contar 5, subiríamos al por 15, volveríamos a contar 5, subiríamos al por 50, contaríamos 10, al por 400 contaríamos 10 y al por 1500 tiraríamos hasta que nos salieran los 3 cerditos. En el caso de que te salgan 2 cerditos en la misma tirada o las 3 cápsulas, bajaríamos al por 50 y continuaríamos desde ahí. Siempre que salga 3 cerditos, reiniciamos, da igual en la apuesta que estemos. Y ahora sí, ya dicho esto, como siempre, agradeceros a todos los miembros. Estaréis viendo en pantalla, como siempre, todos los miembros del canal. Y cada vez somos más. Muchísimas gracias, de verdad, sois fantásticos. No sabéis de verdad el apoyo tan enorme que mostráis al canal. YouTube me lo notifica siempre, o sea, bajaron mucho los miembros del canal y ahora mismo estamos pues más o menos como siempre. Así que muchísimas gracias, de verdad. Y nada, pues como siempre, recordaros, si queréis apoyar más al canal todavía, podéis haceros miembros por el precio mínimo. Y bueno, tendréis los vídeos sin anuncios, aparte de que las secuencias siempre las saco un poquito antes, o sea, una media hora antes, para los miembros del canal. Así que muchísimas gracias a todos los miembros, como he dicho. Y nada, si no quieres suscribirte, o sea, no quieres hacerte miembro, no pasa nada. Nada más que con que te suscribas al canal, que es totalmente gratuito, compartas el vídeo, le des like, directamente lo compartas, también ayuda muchísimo. Así que ahora sí, espero de verdad que tengáis un grandísimo evento, pasadlo súper bien jugando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.